con ellos. Entonces, nuestra primera panelista es Rosana Ibáñez. Ella nos está acompañando acá. Ella, pues, es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional de Asunción. En este momento está desarrollando su tesis de maestría. Ella está trabajando, o digamos que está haciendo su tesis de maestría en geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ya lleva varios años trabajando en conectividad, más de 10 años, arrancando su ejercicio cuando hizo su tesis de grado en la contribución de las franjas de bosque y cómo éstas funcionan como pasos o estructura para la conectividad, sobre todo en paisajes agropecuarios. Y justo lo que nos va a contar un poquito el día de hoy es lo que viene desarrollando en este momento para entender la funcionalidad y cómo esos paisajes agropecuarios se pueden evaluar y leer desde el ejercicio de conectividad. Pues además de eso ha tenido distintas experiencias en términos de conservación, tanto en la región del Chaco, trabajando con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay, con PNUD, y pues tiene distintos trabajos también en experiencias de mapeo ambiental participativo con comunidades indígenas y con otras comunidades. Entonces, muchísimas gracias, Rosana. Si quieres, saluda por ahí y abre el micrófono y mano. Ahí está Ahí Rosana está. con nosotros. Hola, hola, un gusto. Muchas gracias, Rosana. También nos acompaña Iván Mauricio Vela. Mauro, que pues, nos acompaña acá desde Colombia. Él es biólogo de la Universidad Javeriana, hizo también su maestría en la Universidad Javeriana y de ahí hizo su doctorado en la Universidad de Arizona. En su doctorado justamente estuvo trabajando también mucho en temas de, no solo de conectividad, pero conectividad y cómo se relacionaba una especie con el paisaje fue uno de los elementos que estuvo trabajando. Él trabaja con grandes carnívoros y su tesis de doctorado la trabajó específicamente en oso. Trabajó durante muchos años también en Procat Colombia, digo yo, es ahí producto por el ladito, es producto nuestro. Pero además de eso estuvo muchos años como líder de grandes mamíferos en WCS y actualmente es investigador del Instituto Alexander von Humboldt acá en Colombia. Pues si quieres, abre ahí, saluda a Maurito. Vale, un gusto estar con todos. Gracias por la invitación. Y por último tenemos a José Fernando González Maya. José Fernando es biólogo, hay una mezcla ahí en biólogo entre colombiano, costarricense, hizo pedazos acá, pedazos allá. Posterior a eso su maestría en el CATI en Costa Rica y su doctorado en la Universidad Autónoma de México. Él también ha trabajado pues mucho en biología de la conservación. Es fundador de Procat en Costa Rica y posterior de eso de Procat en Colombia. Ha trabajado en Procat durante muchos años, pero también ha tenido, digamos que experiencias laborales y profesionales en múltiples espacios. Él en este momento funge como director científico tanto de Procat Colombia como de Procat Costa Rica, pero además de eso es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Lerma en el Departamento de Ciencias Ambientales. Tiene múltiples publicaciones, múltiples historias, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto y hoy en particular pues nos va a estar contando también un poco de el uso de modelos de ocupación y otras aproximaciones metodológicas de captura de información en campo que podemos trasladar a los modelos de conectividad con unos ejemplos puntuales que ha venido desarrollando en distintos países de Latinoamérica. Pues hola Jota. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar acá con ustedes. Listo, pues ese es nuestro combo del día de hoy. Vamos a arrancar, como les decía, con unas presentaciones por parte de ellos. Yo voy a estar acá presentando desde mi computador. No sé si me debes dar algo de acceso de administrador o ya así directico los puedo mandar. Oscar, Me parece que ya puedes mandar, sí. listo, perfecto. Entonces vamos a arrancar con, si te parece bien, Rosana, la presentación tuya. Dame ya mismo Ok, la... está bien. Small downloads from my host. Segundito. Listo, entonces voy a compartir acá mi pantalla.
Perfecto. Creo que ya están viendo la presentación de Rosana. Sí, ahí ya se observa. Creo que... Sí, Súper. sí. Me vas diciendo y entonces yo la voy pasando. Dale. Bueno, primeramente muchas gracias. Un gusto gigante compartir este espacio con todos y todas. Quiero compartir un poco con ustedes lo que estuvimos haciendo, especialmente en paisajes productivos de la ecorregión del Chaco Seco, que estuvimos viendo cómo cambió el paisaje en términos de la cobertura forestal, pero así también cómo esta cobertura forestal fue cambiando en términos de conectividad en diferentes unidades de producción. Siguiente. Bueno, para más o menos mostrarle el área de estudio, si se fijan a la mano derecha, tenemos en verde lo que sería la ecorregión del Chaco Seco, o también conocido como el bioma del Chaco americano, y en color amarillo está lo que en Paraguay le denominamos la ecorregión del Chaco Seco específicamente. Y esta zona ha tenido un proceso de transformación de la cobertura o la cubierta forestal a un uso agropecuario, específicamente en los últimos años, muy dedicado a la producción ganadera, donde se dio un proceso tanto de expansión de la producción agropecuaria como un proceso de intensificación de esta producción en esta área de estudio específicamente. Siguiente. Bueno, y este proceso de intensificación y expansión ya se viene dando desde los años 90, pero el proceso de intensificación de la producción propiamente se fue dando en los últimos 20 años, desde los años 2000 más o menos. Entonces, para estudiar un poco esta área, lo que estuvimos haciendo primeramente como primer paso fue hacer una clasificación de las cubiertas y uso del suelo desde el año 1985 al 2023 en 4 tiempos. Analizamos el 85, el 2000, el 2013 y el 2023 para ver cómo fue cambiando este paisaje, o sea, toda esta ecorregión del Chaco Seco, y a partir de esa clasificación fuimos identificando diferentes patrones espaciales que están asociados a unidades productivas que a su vez tienen características productivas y características socioeconómicas diferentes por los actores que van modificando estos espacios o que van haciendo uso de estos paisajes. Y a partir de esa como identificación de tanto de los actores como de las características productivas y socioeconómicas de estas unidades, lo que hicimos fue evaluar cómo cambió la cubierta forestal y así también cómo fue cambiando la conectividad de estos bosques, específicamente a partir del uso de la métrica ECA, que ustedes tuvieron la oportunidad también de utilizar en una de las clases, para ver si hay diferencias o no entre unidades de producción, y eso fue lo que estuvimos como viendo en el transcurso del trabajo. Y si ustedes si se fijan a la mano derecha, tenemos como 3 capturas de diferentes tipos de arreglos espaciales o tipos de patrones espaciales. Podemos ver, por ejemplo, el primero, que corresponde a unidades agropecuarias que tienen potreros, por ejemplo, de extensiones de 100 hectáreas, o sea, cada potrero de producción o cada parcela de producción con tamaños de más o menos 100 hectáreas. La siguiente con parcelas de más o menos 50 hectáreas dentro de las unidades de producción. Y el último arreglo que podemos observar si tienen unas configuraciones espaciales particulares y diferentes a las que están en toda la ecorregión. Siguiente. Entonces, a partir de esta clasificación, bueno, lo primero que nos arrojaba el análisis es que en toda la ecorregión hay una superficie de bosque de más o menos 49% y un uso agropecuario de más o menos 33,7% en toda esta ecorregión. Siguiente. Y a partir de allí fuimos identificando unas unidades de producción agropecuaria que vemos
en esta imagen, donde, como les había comentado, este estudio se hizo en 4 tiempos para evaluar cómo fue cambiando esta cubierta forestal, cómo fue avanzando toda la producción agropecuaria, y a partir de ahí hacer como esta evaluación de cómo cambió la conectividad forestal específicamente en estas unidades de producción. Si observamos así rápidamente, vemos que la primera, por ejemplo, que es de productores grandes, de productores de unidades productivas que están como administradas por grandes empresas, tienen ciertas características, y a medida que vamos abajo, el tamaño de los tipos de productores va disminuyendo. O sea, arriba tenemos la de los grandes productores, en el medio la de los medianos productores, y por último la de productores pequeños, que también corresponden a áreas de producción de comunidades indígenas. Entonces vemos que los arreglos espaciales son diferentes, y estuvimos viendo cómo cambió el paisaje en estos 4 años de corte o de análisis. Siguiente. Entonces, en términos de administración, fuimos haciendo como una caracterización de estas unidades en términos socioeconómicos y productivos. Todas las unidades de producción se dedican a la producción ganadera, algunas a la producción de carne, otras a la producción de lácteo, y el proceso de intensificación de la producción también va variando. Por ejemplo, todas tienen implantación de pasturas o pasturas implantadas, pero van asociando a estos sistemas productivos también sistemas propiamente de producción agrícola de granos, y actualmente lo que se está dando en el paisaje, especialmente en estas fincas o estancias más de mayor envergadura o de mayor capital, este proceso también de intensificación con cultivos como maíz, sorgo y soja, que utilizan dentro del proceso de producción agropecuaria como un proceso de abastecerse de la producción forrajera también de estos cultivos. Y por otra parte, las unidades más pequeñas, por ejemplo, la de los pequeños productores, en el caso de los productores de pequeñas comunidades indígenas, cuentan con agricultura de renta, como por ejemplo en el caso de sésamo, o algunos tipos de agricultura de autoconsumo que también se desarrollan o se implementan en este tipo de paisaje. El siguiente. Entonces, haciendo como la comparación de cada unidad de producción y cada unidad con sus características diferenciadas en términos de los actores que van modificando estas unidades o que tienen o son los tomadores de decisión de cada unidad productiva, hemos visto cómo cambió la cobertura forestal en el tiempo, en estos 4 tiempos para cada unidad, y así también cómo se fue dando el proceso del cambio en la conectividad forestal propiamente. Y aquí, si observamos, o sea, todos los análisis se hicieron entre 1985 y el 2023, vemos que todas las unidades productivas en esta ecorregión, con sus características diferenciadas, tienen una reducción tanto en la cobertura de bosque, o sea, en la cubierta de bosque, como en la conectividad de sus bosques. O sea, se ve una reducción de la conectividad de los bosques. Vemos en el color como verde el área de bosque conectado, que se reduce para todas las propiedades. Y podemos observar, por ejemplo, en el caso de la última figura, que corresponde a los productores pequeños de comunidades indígenas, cómo se mantiene esta cubierta forestal. O sea, hay un cambio, pero un cambio pequeño en esa ventana de análisis de 38 años. Vemos que hay una reducción de más o menos un poco de mayor al 10%, y en términos de conectividad sí se reduce, pero es la que mantiene
mayor conectividad con respecto a las otras unidades productivas. Entonces, este tipo de análisis o este tipo de métricas nos puede ayudar a visualizar, por ejemplo, los cambios en la conectividad tanto forestal como los cambios en la conectividad de hábitat entre diferentes paisajes. En este caso, aplicamos a unidades productivas, al límite de unidades productivas, no propiamente al paisaje como tal, sino que a partir de cada unidad productiva aplicamos la métrica de modo a ver cómo cada actor incide en la forma en la que se va desarrollando la propiedad y por ende cómo incide en el cambio de la conectividad forestal de estos paisajes. Siguiente. Entonces, existen diferentes índices de paisaje. En este caso utilizamos ECA, que es un índice que nos permite comunicar los cambios de manera sencilla. Nos permite también mostrar cómo se dieron los cambios tanto en el tiempo, en el tiempo de análisis, como en términos espaciales. Y eso también se transforma en términos numéricos, o sea que esto nosotros podemos comunicarlo a tomadores de decisión, tanto a referentes del gobierno, a los productores mismos, señalarle, bueno, este arreglo espacial dio lugar a esta reducción en términos de la cubierta forestal y en términos de la conectividad forestal. También nos permite evaluar si de repente dentro de estas unidades productivas se hacen acciones de regeneración o recomposición, ver si estas acciones pueden favorecer o no el aumento de la conectividad en el paisaje, ya que son métricas de sencilla aplicación, de sencillo uso, que pueden evaluar tanto cambios positivos como cambios negativos en el paisaje en las unidades de tiempo que se estudian. Y comprender más a fondo esta forma de cómo se dan los cambios en términos del paisaje y en términos de la conectividad, podemos como que revisar un poco más atrás qué actores o qué decisiones o qué tomadores de decisión están dando lugar a ese tipo de paisajes. Entonces, esta aproximación o este abordaje, o sea, como que tuvo por finalidad ver cómo estos cambios que nosotros observamos numéricamente en términos de conectividad, en términos de la disminución forestal, están ligadas con los tomadores de decisión en campo, con los tipos o sistemas de producción que se están llevando a cabo en el paisaje. Entonces, eso es lo que quería compartir. Creo que después tenemos unas preguntas dinamizadoras también para continuar un poco. Perfecto, Rosana, muchísimas gracias. Sí, tal cual, porfa, todos los que tengan, digamos que preguntas específicas del trabajo de Rosana, váyanlas anotando. Vamos a tener un espacio abierto, pero pues la idea es ir anclándolo sobre todo a la discusión que vamos a tener ahorita. Entonces ahora le voy a dar paso a Mauricio Vela. Déjame, Mauro, ya te comparto pantalla con la presentación. Perfecto, Un gracias, segundito. Juan. Listo, creo que ya estamos viendo la presentación de Mauro. Perfecto, Diego, gracias. Entonces, lo que pues quiero compartir con ustedes en este momentico un poco es la aproximación que he venido trabajando a lo largo de unos años sobre todo con grandes mamíferos. Particularmente me he especializado o mi experiencia ha sido muy enfocada al trabajo con oso andino, con jaguares, particularmente cuando, como bien comentaba Diego,
Hice parte del equipo de Procat Colombia durante unos buenos años y la aproximación que he hecho hacia la evaluación de conectividad y cómo los modelos analíticos geográficos pueden aplicarse a la gestión de la biodiversidad y a la conservación de la misma. Son importantes. Entonces, yo me he enfocado mucho en temas de ocupación también, de modelación de ocupación desde diferentes tipos de análisis, modelos dinámicos, modelos de una especie, una temporada, modelos bayesianos. Y un poquito también el tema de telemetría. Pues la telemetría es una herramienta muy importante y que permite esa generación y esa obtención directa del punto que uno quiere tener con las condiciones que uno quiere tener. Pero cuando trabajas con mamíferos grandes y sobre todo en Sudamérica, pues es muy complejo hacer estos procesos. Entonces, siguiente. Diego, gracias. Entonces, he venido trabajando y durante el desarrollo de mi tesis doctoral tuve la oportunidad de hacer telemetría de un oso aquí en Colombia. Es una cosa bien compleja, lo que les digo, la logística, la costo efectividad y la manera como se hace telemetría en Sudamérica con respecto a Norteamérica, a Europa, a otras regiones es muy diferente. Entonces, pues primero que todo, yo trabajaba en los Andes. eh, es una región muy compleja, muy difícil de caminar, montañosa y obviamente trabajar con estos animales elusivos es muy complejo. Comenzamos a hacer procesos de cebamiento de los individuos para que entraran a la trampa. Se hace una trampa, es como, pues, para las que trabajan con mamíferos, es como una trampa Sherman, una trampa de cajón de 2 metros por 2 metros por 2 metros, que pesa 150 kilos. Entonces es precisamente una trampa para poder capturar estos animales grandes, pues, y está diseñada para osos particularmente. Entonces, cebar a los animales es muy complejo, particularmente los osos son animales demasiado elusivos y no se dejan ver, y para que puedan entrar a la trampa eran mínimo 3 o 4 meses de cebar para que se pudieran acostumbrar al olor del metal, al cambio en el paisaje, etcétera, etcétera. Y luego de casi 2 años de trabajo con un equipo acá en Colombia, en el Parque Nacional Natural Chingaza, en el centro oriente del país, pudimos hacer la captura de este individuo y le pusimos un collar. Yo tenía la meta de poder capturar 6, pero pues si 2 años era solo uno, imagínense el resto. Todavía sigue el proyecto andando y la idea es seguir tratando de capturar individuos y poder evaluar temas de ecología espacial, que son muy importantes en el manejo de carnívoros neotropicales. Pues en jaguares y en cóndores ha habido un avance importante, pero pues en el resto de mamíferos grandes como que se sabe poco o nada. Pudimos capturar este individuo, era un individuo joven, un joven adulto más o menos, era un individuo de más o menos 3 a 4 años, tenía 100 kilos de peso, medía casi 2 metros de cabeza a cola y parado medía como 2,5 más o menos. Cuando se nos paró, pusimos collar, utilizamos todo. Cuando uno captura a un individuo de estos, obviamente tiene que aprovechar al máximo el individuo como tal. Entonces sacamos sangre. En ese momento estábamos haciendo una colaboración en procesos de genética de la conservación. Tomamos ectoparásitos, tomamos fecas frescas, tomamos un montón de cosas que pues no voy a hablar en este momento, pero sí es aprovechar el individuo al máximo. Lo expulgamos, además que tenía el pelo divino el animal, entonces no tenía ni una pulga, no había ectoparásitos, y pues son esas oportunidades que se presentan de poder manipular un animal tan grande y poder aprovecharlo al máximo. Pusimos un collar de telemetría satelital, tuvimos más, fueron 7.000 y punta de fixes. El collar tomaba puntos cada 52 minutos durante 16, 18 horas al día.
No se puso 24 horas al día porque pues se sabe que los osos, o en ese momento se sabía que los osos no tienen actividades nocturnas. Últimamente como que la hipótesis está cambiando. Pero pues queríamos tomar la mayor cantidad de datos de ese individuo particularmente. ¿Por qué? Porque no se sabía, no sabíamos mucho temas de rangos de hogar. Entonces, en el caso particular del oso andino, muchos de los ejercicios que se han realizado de telemetría se han realizado en Ecuador. Aunque tenemos condiciones muy particulares entre Colombia y Ecuador, no se sabía, o sea, pues normalmente para, por ejemplo, para los modelamientos de conectividad, de distribución, para generación de capas de capas de permeabilidad en el movimiento, pues utilizan datos muy extrapolados para toda Sudamérica. Entonces queríamos saber qué tan diferentes eran los datos con respecto a lo que estaba publicado en ese momento y comenzamos a hacer las diferentes aproximaciones analíticas. Entonces, pues la tradicional, que es en los mínimos polígonos convexos, que es la gráfica que tienen ustedes a su derecha, donde al 95% de los mínimos polígonos convexos el rango de hogar era de más o menos 189 kilómetros cuadrados del individuo y al 50%, que es ese rango o esa área nuclear que el individuo utiliza de manera más inmediata y que utiliza más, era 67 kilómetros cuadrados. O sea, si uno en otras especies de osos mucho más grandes, el oso andino está como en la mitad. Con los osos negros americanos y los osos negros asiáticos, no es como un polar o un grizzly que tienen 200, 300 kilómetros de rango de hogar. Em, y cuando comenzamos a ver otro tipo de aproximaciones como son los polígonos vecinos, el Local Convex Hull, las áreas de mayor rango al 95%, que es todo el polígono con los extremos incluidos, que es la gráfica de la izquierda y es ese polígono como amarillento, vimos que aumentaba un montón. Pero como ustedes pueden ver, esta aproximación del Local Convex Hull comenzaba a delimitar límites físicos en el paisaje. Y lo que permite eso es hacer planes de manejo de las especies y generar acciones de manejo particulares. Entonces aumentaba el área un montón, pero mostraba un límite o un accidente geográfico. Particularmente en esa zona de Chingaza pasa un río. Y el río es el río, no me acuerdo, creo que es el Río Negro, hay un río grande, pero pues tiene, y tiene una pendiente bien, bien pronunciada. Entonces comienza a delimitar las áreas geográficas. Y pues obviamente las áreas nucleares se disminuían un montón. ¿Por qué? Porque comienza a manejar la variabilidad en cuanto a la dispersión y pues todas estas técnicas de análisis de kernel, de densidad de kernel son mucho más, tienen mejor, tienen una mayor fuerza analítica que lo que es unir puntos extremos como lo es el mínimo polígono convexo siguiente. Entonces, ¿qué comenzamos a encontrar? Pues esta fue la primera captura que se hizo de un animal en Colombia dentro de un área protegida, de un oso andino. Ya se habían hecho un ejercicio anterior en un área cercana a donde capturamos, pero desafortunadamente en ese momento de la captura la tecnología no era tan avanzada, entonces los collares no, el collar duró como un mes puesto, no hubo respuesta, etcétera, etcétera. Encontramos que el Local Convex Hull es un indicador mucho más robusto analíticamente hablando que otro tipo de indicadores en cuanto a los rangos de hogar, porque delimita los límites geográficos del paisaje, o por lo menos te da una idea de qué límites geográficos o accidentes geográficos se presentan, físicos, se presentan en el paisaje. Encontramos que los rangos de hogar, teniendo un N de 1, obviamente falta un montón de trabajo, o sea, necesitamos mínimo 30 o 40 bichos como para decir en Colombia se mueve tanto o en una región en particular, pero pues encontramos que se movían mucho menos de lo que se había dicho en otras publicaciones, precisamente primero por la aproximación analítica y segundo porque nuestro collar particularmente sí duró un tiempo suficiente. Nosotros estuvimos
9 meses con el collar y tuvimos casi 7.000 puntos que cuando se hizo el análisis de autocorrelación espacial terminaron siendo 3.000, 2.800, que fue el dato que estaba en una de las diapositivas. Em, y obviamente la implementación de nuevas aproximaciones analíticas. La siguiente, por favor, Diego. Y es una que en ese momento era utilizar el Local Convex Hull, que pues es un derivado de las funciones de densidad de kernel, utilizando el tiempo como una covariable. ¿Qué pasaba en este momento? Que cuando se hace el local convex hull, que es generar esos polígonos vecinos de manera aleatoria, pues basado en una función de densidad particular y en unos parámetros particulares que uno incluye, que es el K, que hay ahí en la parte de arriba de la gráfica que dice K es igual a 25. Cuando manejas ese tipo de parámetros, que es qué tanto quieres ver cómo se generan tus polígonos vecinos, con respecto a la distancia y a la densidad de puntos en el espacio, disminuía un montón el rango de hogar. Entonces terminó siendo un rango de hogar de 70 kilómetros cuadrados para un individuo, al 95%, y un área nuclear de 3.3 kilómetros. Tenemos una particularidad en esta región de Colombia o en este Parque Nacional Natural, es que es una isla en medio de un paisaje muy fragmentado en un área protegida que queda a 2 horas de Bogotá, que es la capital, y que tiene una afectación importante en términos de conectividad, en el paisaje. Em, y hay muchos osos en este parque. Entonces, pues pudimos como decirle a la gente, bueno, es que pues sí, en cuanto al manejo que tiene el área protegida y en cuanto a nivel de paisaje, no solo como área protegida, como un polígono, sino como un área protegida en un paisaje muy transformado y muy, 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 a lo largo históricamente de Colombia. Entonces, comenzamos a generarles herramientas para el manejo. Entonces, ya sabíamos que tienen una alta densidad de oso. Mire, ¿por qué? Porque los osos se están moviendo menos. Diego, le pones la siguiente, por favor. Entonces, comenzamos a ver precisamente, cómo se movía, que es otro análisis muy bonito, y es eso. Ese punto fue cómo se movía el oso durante el tiempo que estuvo con el collar puesto. Entonces, el mayor movimiento que tuvo el individuo a lo largo de 8 meses fueron 22 kilómetros en una línea recta. Entonces, es bien interesante, y cuando uno le muestra esto a un tomador de decisiones es mucho más informativo que todo lo que les acabo de mostrar, obviamente, porque pues ellos no entienden mucho de esto técnico. Entonces, ahí en donde se está moviendo en este momento, eso es la laguna, es una laguna natural que fue donde capturamos el individuo. Cuando lo capturamos, sufrió un proceso o tuvo ese comportamiento particular, se llama estrés post captura. Entonces, pues el bicho salió corriendo porque lo chuzamos, le sacamos sangre, lo jodimos, lo molestamos, le hicimos de todo. Y luego el animal, después de un par de semanas, vuelve al sitio y se queda en el sitio. Entonces comenzamos a ver que hay fidelidad de los sitios en los osos andinos, que es algo que no se había evaluado anteriormente. Obviamente los bichos se mueven un montón, como pueden ver ahí. Siguiente. Entonces, pues obviamente lo importante de esto es un poquito cómo las especies usan los paisajes y las matrices transformadas. Y ahí es donde entra el proceso de conectividad, de ocupación. O sea, yo mi experticia no es el modelamiento de la conectividad, pero por ejemplo, en el caso particular de los modelos de ocupación, pues sirven, y son un insumo prioritario, en mi opinión personal, en el momento de hacer, capas de permeabilidad cuando haces movimiento, en el caso de la evaluación de la conectividad funcional para las especies. Entonces, pues aquí se puede ver, por ejemplo, en el caso de Chingaza, que el NDVI fue una de las variables que tuvo mayor explicación en la ocupación de los osos, que es la gráfica de arriba, donde, no, la gráfica de arriba es la distancia a las infraestructuras humanas, a los pueblos. Entonces, a medida que la distancia aumenta, la ocupación aumenta. Entonces, esto es es biológicamente pues muy, muy sencillo de entender.
ya que pues los animales no quieren estar cerca donde están los humanos. Y en el caso de NDVI, pues esta es una zona andina que tiene ecosistemas de páramo, que es muy poco arbolada. Entonces, como había muchos problemas en cuanto a la cartografía de diferenciar un cultivo de papa versus un páramo en el Corín Lancor de Colombia, es casi imposible de diferenciar, o sea, es complejo. Entonces pues comenzamos a buscar herramientas y encontramos que el NDVI era una herramienta o era una variable que nos permitía ver ese cambio y que el NDVI sí tiene diferenciación entre un cultivo y una zona de pastos naturales, que es más o menos lo que es un páramo, una zona de pastos de alta montaña. Em, y encontramos que entre más bajo era el NDVI, mayor ocupación había. ¿Qué significa esto? Que los animales prefieren estar en zonas altas, en zonas de páramo. Prefieren ecosistemas de alta montaña versus ecosistemas de bosques. Siguiente, ¿y por qué encontramos eso? Particularmente, y aquí comienza a generarse esa conexión entre conectividad y ocupación. Entonces, aquí tenemos el resultado de los modelos, estos son modelos bayesianos de ocupación, y encontramos que pues yo tuve la oportunidad y la suerte que mis datos fueron pre y post pandemia, de mis datos doctorales, entonces tuve el pre y el post. Y aquí se ve el efecto. Entonces, hay un efecto positivo de la pandemia en la ocupación de los osos, que es ese sigma del uno sobre el sitio. Y abajo encontramos la espacialización de esos mapas. Entonces hicimos modelos de efectos fijos en ocupación, modelos de efectos aleatorios, y el efecto aleatorio lo pusimos como el pre y el post-COVID, y hicimos un análisis de similaridad. A ver qué diferencias espaciales encontrábamos. ¿Y qué encontramos? Aquí el primer mapa es el efecto, el mapa, el modelo de ocupación de efectos fijos, el segundo de efectos mixtos y el tercero es la similaridad entre ambos. Y lo que encontramos es que el segundo, el B, esta aproximación permite encontrar áreas o identificar áreas de menor y de mediana ocupación. ¿Esto qué permite? Tomar decisiones de manejo. Entonces, ¿por qué tengo una menor ocupación o una media o una baja ocupación? Y esto es lo que potencialmente luego se transforma en una capa es un alimento para un análisis posterior de conectividad. Siguiente, por favor. Y así comenzamos a hacerlo en diferentes lugares del país. Esta es otra aproximación que estoy seguro que José les va a mostrar ahorita. Y es un poquito cómo los osos también utilizan o tienen preferencia de hábitats en diferentes lugares. Entonces, la hipótesis general con oso andino en Sudamérica era a los osos les gustan más los bosques que las zonas altas. Y comenzamos a averiguar, y este fue un análisis en el norte de Colombia, en límites de Colombia con Venezuela. Hicimos un análisis de preferencia de hábitats en el Gran Tamá entre Colombia y Venezuela, donde encontramos que también a los osos les prefieren estar en los páramos con respecto a otra disponibilidad de hábitats a lo largo de los sitios. Entonces ahí comienza uno como a hilar un poquito más fino y genera esas hipótesis ecológicas que luego se van a poder transformar en herramientas de manejo y toma de decisión para la conservación. Siguiente. Y otros ejercicios que hemos hecho que me parece muy interesante es otra aproximación de los modelos de ocupación, que son los modelos de ocupación multitemporales. Entonces aquí estamos viendo cuando tú haces un modelo multitemporal, tú comienzas a calcular otro tipo de variables, además de la ocupación y la probabilidad de detección, y es la probabilidad de que el animal se extinga de un sitio y que colonice nuevos sitios. Y esto lo hicimos con datos de 8 años en dos momentos de monitoreo con el equipo de WCS en un programa muy bonito que se llama Conservamos la Vida. Y comenzamos a mirar cómo eran esas dinámicas temporales de los osos en la cordillera occidental de Colombia. Y lo que encontramos es el primer mapa, es el mapa de ocupación. Entonces en verde está toda esa zona verde bonita de donde está ocupando, donde hay una alta ocupación de oso en la cordillera occidental de Colombia. No se alcanza a ver los amarillos y los rojos, pero pues esos parchecitos amarillos y rojos son áreas de baja o media ocupación. Y eran áreas donde
con el primer monitoreo que se hizo en el 2016 se identificó y se comenzó a trabajar con la gente, haciendo acuerdos de conservación, haciendo procesos de restauración, y luego en el 2021 volvimos a hacer el mismo monitoreo y encontramos, por ejemplo, acá que ya viene el segundo mapa. El segundo mapa es la extinción, la probabilidad de extinguirse, que significa que es la probabilidad de que el animal estuviera en la primera temporada y a la siguiente temporada ya no está. Y encontramos que es una probabilidad muy baja. Entonces pues esto a nivel poblacional indica que las poblaciones están relativamente estables. Y el último, el mapa de abajo, es el mapa de probabilidad de colonización. ¿Y que encontramos en la probabilidad de colonización? Que los osos están colonizando áreas cercanas a las comunidades humanas. Entonces pues eso nos rayó los pelos de punta a todo el equipo y duramos 6 meses tratando de entender el resultado y corriendo modelos una y otra vez hasta que ya dijimos por qué está dando. Y lo que encontramos es que pues obviamente cuando un animal o cuando la población ya tiene colonizada un área, no la puede recolonizar. Tiene que buscar áreas nuevas. Y esas áreas nuevas, que son esas áreas en azul particularmente que están en el mapa de abajo, esas áreas son áreas que trabajamos, que se hicieron procesos de reforestación, que se hicieron procesos de restauración, que tienen acuerdos de conservación. Entonces, que es área que recuperó cobertura natural y esto lo soportamos con un análisis multitemporal de cambio de uso del suelo y encontramos que se había recuperado. Un área importante de bosque a lo largo de todas las localidades de la cordillera donde trabajábamos. Entonces, pues tenía sentido. O sea, los osos no tienen dónde más irse, entonces están yendo y están llegando a estas áreas donde se trabajó, que son áreas más cercanas a las comunidades humanas, pero que tienen las condiciones particulares para que los animales puedan mantenerse. Siguiente, Diego. Y lo hicimos igual en la cordillera central, que es un poquito eso. Este es un análisis de ocupación de una temporada, una especie. Entonces, en rojo encontramos todas esas zonas donde los osos no ocupan y o que tienen baja ocupación. Y pues esto es lo que se transforma en la cordillera central de Colombia, que es un área relativamente grande, hablando en términos de osos. Tiene 6 áreas protegidas de nivel nacional, sí, creo que son 6 o 7. Y esto lo que le hicimos es, bueno, los parques, que son esos polígonos verdes que están a lo largo, los verdes oscuros, están funcionando como áreas protegidas, tienen una alta ocupación, entonces pues los parques están cumpliendo su objetivo, pero alrededor de los parques es donde viene toda esa amenaza. Y pues, ¿cómo hacemos para protegerlas? Y la idea es esa, pues si los parques están funcionando, ayudemos es a generar esos buffers alrededor de las áreas protegidas y a conectar las áreas protegidas. Entonces ahí comenzamos a trabajar precisamente en eso y pues la idea es hacer el monitoreo a ver cómo la ocupación va cambiando en el tiempo. Y por último, les quería mostrar también un ejercicio que no solo es con osos, sino también lo hicimos con dantas, con tapir de alta Hasta ahí me montaña. va a tocar frenarlo, Mauro, Bueno, porque yo sé listo, que si perfecto. le soltamos la historia del oso, y acá nos coge 2 horas de corrido. Vale, no, y le doy el espacio a Jota, entonces no, ya después hablaremos y tendremos el espacio. Los 10 minutos se pasan volando, yo estaba seguro que me quedaban dos. No, Eh, yo sé que si le soltamos acá nos vamos de corrido, listo. entonces, Mauro, ya ahorita muchísimas, seguimos, muchísimas gracias. gracias. Listo, y por último acá le doy entonces la palabra a José. Pues José, por favor, exacto, cuéntanos un poquito también, y yo creo que ya con José arrancamos las preguntas para utilizar el tiempo que nos queda, sobre todo para que los compañeros les puedan hacer también esas preguntas de las experiencias que han tenido. Entonces, quieres, dale José, y ya arrancamos entonces con preguntas orientadoras. Bueno, muchas gracias. No, interesantísimo. Yo de hecho, sí, justo para que empecemos con las preguntas. En realidad creo que un poco de lo que nos contaba Rosana y también lo que nos cuenta Mauricio, el tema es que aquí cuando hablamos de conectividad tenemos un montón de herramientas, por un lado, y un montón de necesidades de información. Herramientas tenemos muy poderosas ya desde el punto de vista analítico, es decir, tenemos una serie de índices, tenemos capacidad de máquina, tenemos script, tenemos incluso software standalone que hacen este tipo de análisis. Y creo que la misma conceptualización, incluso cuando hablamos de teoría de grafos, cuando hablamos de teoría de circuitos, tenemos la conceptualización necesaria para hacer muy buenas aproximaciones.
Pero justamente lo que estaba mostrando Mauricio, una especie tan carismática como el oso, una especie relativamente bien conocida si la comparamos con muchas otras especies de neotropicales. Fíjense en la variación y casi que cualquier sitio de estudio donde hacemos una aproximación ecológica encontramos cosas innovadoras. Eso al final de cuentas lo que más o menos nos deja de lección es que o por obvias razones y por por la misma escasez de información, muchas veces tenemos que generalizar y muchas veces tenemos que asumir supuestos cuando hacemos análisis de conectividad. Y esos supuestos van desde cuestiones tan básicas como la biología de las especies, cuánto se mueve, cómo toma las decisiones la especie, que es al final de cuentas lo que estamos tratando de emular, eh, hasta qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista político, ¿no? Y Rosana nos mostraba interesantísimo el ejercicio de no tanto la parte de la conectividad, sino cómo los diferentes actores tienen un rol en la evolución y en los cambios en esa conectividad. Entonces creo que lo que se plantea acá es que claramente tenemos herramientas muy buenas, pero sin duda todavía nos falta desarrollar muchísima información, mucha investigación conceptual para resolver algunos de estos temas. Claramente, como cualquier fenómeno en ecología no se puede volver un estudio de caso todo, ¿no? O sea, no puede ser que todo sea relativista y todo se refiera sencillamente a las condiciones particulares del sitio, o como son el 99% de las tesis en Latinoamérica, que la justificación es que estudio esto porque no se sabe nada de este bicho en este sitio, ¿no? Y en realidad eso no es una justificación, es decir, hay muchas cosas todavía de la ecología y de la biología básica de las especies que requerimos saber, pero tenemos que ir encontrando la forma que nuestros supuestos y nuestras generalizaciones desde la teoría se aproximen cada vez más a esa realidad. Me pareció interesantísimo que Mauricio pues traía mucho el tema de colación de ocupación y el tema de ocupación nosotros nos hemos venido metiendo también muy fuertemente eh, justo porque es una herramienta muy poderosa para generar insumos que sean mucho más reales a la realidad de las especies en los territorios. Si ustedes se ponen a pensar, muchas de las métricas, muchas de las aproximaciones son supremamente genéricas, genéricas en el sentido en que le podemos cambiar el tamaño del parche, le podemos cambiar la distancia de dispersión, pero no mucho más que eso. Es decir, cómo las especies leen el paisaje, cómo las especies toman, o bueno, los individuos en realidad, toman decisiones acerca de cómo se mueven y por dónde se mueven, pues son, digamos que cosas que usualmente no tenemos la información y que sencillamente tenemos que asumirlas y tomar, digamos, los riesgos que eso implica. Entonces, justo la ocupación, nosotros la hemos venido usando en varios paisajes como una herramienta para reducir un poco ese sesgo que puede existir en cuanto a la selección de variables, el efecto que tienen las variables de paisaje sobre la resistencia, es decir, cómo podemos utilizar o cómo diferentes elementos del paisaje ejercen una presión diferencial o ejercen una influencia diferencial en cómo los individuos se mueven en esos paisajes. Y se vuelve muy poderoso porque pues el tema, digamos que la ocupación como una estimación de un parámetro ecológico también ha evolucionado en términos de herramientas, en términos de concepto y métodos, y existe justamente porque ya entendemos que tenemos un problema con las probabilidades de detección, existe porque entendemos que no podemos sencillamente estimar dónde está una especie a partir no sé, poner cámaras trampa y decir abundancias relativas o lo que llamábamos abundancias relativas que ha estado tan entredicho, ¿no? La ocupación es mucho más robusta porque estimamos una probabilidad de detección, estimamos cómo algunas variables pueden covariar con esa probabilidad de detección y estimamos la ocupación ya como un parámetro como tal que asigna una probabilidad de que la especie use un píxel o una unidad de espacial en el territorio. Y eso fácilmente o conceptualmente es muy fácil traducirlo en una resistencia, porque obviamente el inverso de una ocupación es prácticamente una resistencia, ya que las zonas que tienen mayor probabilidad de uso de la especie, pues esperaríamos que sean zonas que faciliten la movilidad de las especies. Hemos utilizado esa aproximación en varios sitios y por otro lado, que también Mauricio les contaba un poco de su experiencia con el oso, es que el tema de la telemetría es supremamente poderoso. Lastimosamente la telemetría es uno de los métodos más costosos, es uno de los métodos más riesgosos, no tenemos datos para casi ninguna especie, solo para algunas especies carismáticas, y en realidad ni siquiera para tantas ni tanto, es decir, como lo decía Mauricio, ¿no? 2 años tratando de capturar 6 bichos, que 6 bichos tampoco es un tamaño de muestra significativo, pero digamos que ya era bueno y logramos uno. Es decir, la inversión es gigantesca, el tiempo es gigantesco, el riesgo es gigantesco porque obviamente además estamos manipulando y de forma invasiva individuos y la información que nos da pues al final es demasiado idiosincrática. Es decir, si hiciéramos los análisis de conectividad basados solo en los datos del oso de Mauricio,
puede ser que hubiéramos agarrado el oso loco. Es decir, no hay heterogeneidad incluso a nivel de los individuos y ese oso puede tener un comportamiento atípico y vamos a construir toda una red de conectividad o un análisis de conectividad basado en un dato de un individuo que puede tener un montón de cosas, ¿no? Pero entonces al final creo que la tendencia, pensaría yo, y voy abriendo el espacio para que Diego nos vaya botando las preguntas, es que tenemos todavía que ser muy creativos en cómo generamos insumos o cómo utilizamos los insumos que tenemos, que existen, para generar aproximaciones más robustas, reduciendo la incertidumbre que implica todas las generalizaciones de cómo se mueve una especie animal o los individuos de una especie en el paisaje. Estamos probando diferentes cosas ahorita, de hecho, como para adelantarles un poquito, bueno, ayer justamente se presentaron los resultados del tercer Censo Nacional de Jaguar en México, muy buenos resultados en términos de que aumentó un poco, bueno, pues, digamos que con los intervalos y demás, pero se estima que aumentó un poco la población, pero lo más interesante es que tenemos estimaciones de ocupación, porque tenemos muestreos con cámaras trampa en más de 25 sitios alrededor de México, y además, pues eso está mezclado con hace poco publicó un artículo, un data paper, Ronaldo Morato de Brasil, con datos de cerca de 97 jaguares en todo el continente de telemetría. Eh, Esas dos fuentes de información son poderosísimas en términos de brindarnos insumos precisamente para tratar de resolver estos temas que todavía nos generan incertidumbre cuando hacemos análisis de conectividad. En este momento, bueno, de hecho, un alumno mío de la Universidad de Göttingen acaba de terminar su maestría analizando patrones, bueno, redes de conectividad potenciales utilizando los datos de telemetría de jaguares en México. Y claramente lo que encontramos es que la heterogeneidad es gigantesca, es decir, para los mexicanos, porque sé que hay varios, obviamente más, además de Oscar, hay varios mexicanos más, por ahí veo otras caras conocidas. No es lo mismo un jaguar en Sonora, no es lo mismo un jaguar en la Lacandona, no es lo mismo un jaguar en Yucatán, ¿no? Y la forma en que se mueven, la forma en que usan el paisaje es completamente diferente. La forma en que se mueve un macho y una hembra en cualquiera de las poblaciones es completamente diferente. Entonces, cuando yo sencillamente generalizo y hago un análisis de conectividad para jaguares y utilizo, no sé, el home range promedio de México o el home range promedio que en Paraguay para modelarlo en México, y utilizo ese home range para escoger los núcleos y, en fin, cuando utilizo ese tipo de generalizaciones, claramente nos estamos perdiendo una parte gigantesca de la historia. Y obviamente, pues tampoco tenemos información para todas las especies, para todas las regiones, pero el punto acá es cómo empezamos a abordar este tema de reducir las incertidumbres en la medida en que podamos utilizar la información existente, pero reduzcamos el riesgo de cometer generalizaciones idiosincráticas, sencillamente porque sabemos que es la información que hay, pero creo que hacia allá tiene que moverse también mucho este tipo de análisis. Eso no quiere decir que tenemos que frenar los análisis que ya tenemos, los modelos que estamos construyendo ahorita. Oscar, pues seguramente en el curso les habrá dado un montón de herramientas. Hay muchos índices que obviamente todo esto tiene un principio de manejo adaptativo, porque cuando hacemos una red de conectividad, y creo que dentro de lo que vamos a discutir ahorita es cómo esto entra en un tema de políticas públicas, por ejemplo, y es que cuando uno dice esto es el corredor, eso tiene un montón de bemoles, ¿no? O sea, no es un corredor, y si usted le dice a un político un corredor, ellos se imaginan una carretera para animales, ¿no? O sea, que conecta dos parches y todos sabemos que eso no es así. Estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de algo adaptativo que puede cambiar en el tiempo, puede cambiar, como nos mostraba Rosana, puede cambiar a través de los años en la medida en que van cambiando las tendencias económicas, políticas, etcétera. Entonces, al final lo que necesitamos es generar buenas herramientas, seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero ir mejorándolo poco a poco. Y yo creo que el avance en los últimos 10 años, y Diego, Rosana, Mauro, Oscar no me dejarán mentir, la evolución ha sido gigantesca en términos de las herramientas que tenemos, el poder de máquina que tenemos para correr cosas mucho más complejas, y eso va a seguir avanzando. Ahora que no se nos olvide la biología de las especies, que no se nos olvide que al final estamos modelando y estamos construyendo un proceso o tratando de aproximarnos a un proceso biológico, ecológico y con implicaciones de conservación. Dale, Diego, ahora sí empecemos si quieres. Listo, José, muchísimas gracias. Entonces, y justo tomando pues ese elemento que acabas de mencionar, pues ahí compañeros lo que vimos pues fue justamente distintas aproximaciones, ¿no? O sea, tenemos lo que nos mostró Rosana, que es un ejercicio de lectura de patrones desde información geográfica, que creo que hoy por hoy además es quizás la que puede tener más disponibilidad y cada vez
resolución y demás, y incluso disponibilidad general está aumentando un montón. Pasamos después, obviamente, a temas asociados a cámaras trampa y ocupación y demás, que finalmente tienen también sus elementos intrínsecos, tanto de limitantes debido a la disponibilidad de información y el esfuerzo muestreal que tenemos, pero pues también a cómo utilizamos esa información geográfica que nos permite después construir los modelos y a procesos mucho más complejos como los que nos mostraba justamente Mauro, en donde hay un asociado a la captura de información que está pegado pues a unos costos muy elevados y a una serie de elementos, y cada una de esas aproximaciones tiene una incertidumbre intrínseca. ¿No? Porque ahí nosotros estamos jugando pues justamente con insumos que tienen temporalidades distintas, resoluciones distintas, dependiendo de nuestra pregunta seguramente cambian un montón, temas de esfuerzo muestreal que varían mucho desde el ejercicio de cámaras en el que podemos tener 100 cámaras, pero en una ventana, como mostraba y nos decía ahorita José, muy particular que nos cuenta de la realidad de la ocupación en una región, pero no necesariamente es extrapolable a paisajes más grandes, pero es lo único que hay en el país y nos toca ver qué hacemos con ella. O pues los elementos que nos mostraba Mauro, en donde obviamente la complejidad es mucho más difícil y tenemos es una lectura muy local. Entonces, teniendo en cuenta esa diversidad, y sobre todo que al final de cuentas, pues creo que todos, si lo mostramos en los ejemplos, pues lo que queremos es traducir esta información a una toma de decisión en región. Cuéntenos un poquito cómo están manejando ustedes justamente esa incertidumbre y cómo la comunican tanto a sus financiadores como a los actores que terminan haciendo uso de esa información. Si quieres, arranca, Rosana. Bueno, o sea, en términos de retos o limitantes y esta comunicación con los actores, eh, de verdad creo que, o sea, más allá de lo que justo hablaba José, de entender la biología de las especies, entender un poquito cómo está el ecosistema, el estado actual y demás, también creo que tenemos que trascender un poquito y entender a las comunidades, entender un poquito cómo son las líneas o las tomas de decisiones a escalas locales, qué está ocurriendo en el paisaje, porque creo que muchas veces lo miramos muy desde afuera, muy desde el sensoramiento remoto, o estudiamos de repente específicamente una especie y vemos cómo se desplaza esta especie en la matriz productiva, en las áreas de producción, pero creo que tiene que trascender un poquito más a comprender verdaderamente qué está ocurriendo en el lugar, qué dinámicas, tanto sociales, dinámicas económicas, se están dando en el espacio y qué está dando lugar a esos como detonadores de los cambios en el paisaje. Eh, porque o sea, porque muchas veces, de repente, muchos de los financiamientos que nos llegan son con fines específicos, pero no son proyectos que nacen desde las escalas locales o desde las comunidades o desde las realidades nacionales. Por ejemplo, muchos proyectos son como de financiamiento para toda la región, uno postula los fondos, uno se alinea a las estrategias o a los objetivos de los fondos, pero no realmente a lo que actualmente está como guiando las políticas del país o lo que actualmente está dirigiendo, inclusive los temas de mercado. O sea, porque muchos de los paisajes en donde estamos trabajando se están modificando o están pasando por este proceso de transformación porque están guiados por una fuerza mayor, que es la fuerza de mercado, que va haciendo que estos paisajes se modifiquen. Entonces, yo creo que como que uno de los retos que tenemos es, uno, estudiar estas áreas de forma como transdisciplinaria, o sea, desde la ecología, desde la biología, desde la geografía, desde la antropología y la sociología también, desde la parte económica, comprender el paisaje como más allá de las especies, o sea, comprenderlo a nivel ecosistemas y también incluir al ser humano o incluir a las comunidades en estos procesos, porque de esa forma como que podemos tener una comprensión más amplia de lo que acontece en in situ y también a partir de ahí como que en eso nos dé un pantallazo más específico de lo que está ocurriendo en el área de análisis.
Súper, Rosana, y ahí pues digamos que cogiendo por un lado esa complejidad, ¿no? Vos lo mismo lo decís, pues a nosotros nos financia para conseguir una respuesta de algo que puedan usar, de ahí que lo puedan usar hay un, hay un rango bastante grande. Yo ahí les pregunto, Mauro, sobre todo pues sobre en el ejercicio de telemetría y José, pues cuando nos financian y llega justamente este recurso y nosotros ponemos en acción un diseño e intentamos hacerlo, sabemos que la incertidumbre de nuestros métodos, cómo escogemos las variables, cómo terminamos construyendo los modelos, está ahí. Pero pues finalmente tenemos que manejar justamente esa incertidumbre y comunicarla de una manera en la cual el resultado pueda ser realmente, por un lado, útil, pero sea certero con lo que realmente está haciendo el método. Ahí ustedes desde esa experiencia que mencionan, pensando en telemetría, pensando en ocupación, ¿cómo lo han venido trabajando y cómo permiten o llevan esa información, ya sea a la comunidad, al tomador de decisión, al financiador, para que esa incertidumbre sea entendida, pero puedan a ciencia cierta mostrar los resultados de lo que han venido logrando? Si quieres, dale, Mauro. Vale, Go, gracias. No, es buenísimo y estoy súper de acuerdo con Rosana en esto de incluir. Creo que hay veces nosotros en el pasado no incluíamos porque la sociología y la antropología peleaba mucho con la biología y con lo que llamamos ciencias exactas. Hay veces como que hay una discusión fuerte de qué es exacto y qué no. Pero sí es importante incluir esto y lo digo desde la experiencia de manejar interacciones. Cuando trabajas con carnívoros, tú manejas es la interacción y el resto es ganancia. Y en cuanto a esto, Diego, es precisamente eso. O sea, pues yo lo primero que digo y es importante que lo tengamos en cuenta es no reinventemos la rueda. Muchas veces nos tiramos la mitad del presupuesto haciendo lo que ya se había hecho. Entonces es tomar lo bueno, saber qué se está haciendo, cómo se hizo, si se hizo bien, eh, adelante. Si no se hizo bien, ahí sí decir, mire, yo no lo voy a hacer así porque considero X, Y, Z y pues no es una aproximación que va a servir. ¿Y qué nos permite esto? Primero que todo, al tomar lo que existía cuando sirve, primero es protocolizar para replicar. Entonces, si yo lo hago acá, que lo puedan hacer en Ecuador, que lo puedan hacer en Perú, que lo puedan hacer en Argentina. ¿Para qué? Para que eventualmente alguien diga, ay, estos datos están interesantes, hagamos algo global, algo regional. Pues cuando ya comenzamos a trabajar en un método en particular y comenzamos a evaluar los pros y los contras, en el mundo del modelo, de los modelos de la ocupación están esas dos grandes caras de la moneda de hago un modelo jerárquico o un modelo determinístico versus un modelo de bayesiano. Y como lo dijo José en algún momento, pues se vuelven modas. Entonces, ahorita está de moda la estadística bayesiana. Es súper chévere, pero toma tiempo entenderla y no siempre va a ser lo mejor. Tiene unos particulares, Ns bajitos, variabilidades altas, altas ausencias, etcétera, etcétera. Y pues la estadística bayesiana es súper robusta en eso, mientras que si tienes un set de datos divino y grande en un periodo particular de tiempo que quieres evaluar, pues hazlo normal, o sea, no reinventes la rueda. Entonces es un poquito de eso, es como protocolizar. Y segundo, saber comunicar. Ese creo que no nos lo enseñan y lo aprendemos a las malas. Em, nos toca como ir generando un discurso, ir generando un vocabulario particular para los diferentes tipos de audiencias a las que nos dirigimos. No es igual hablarle al director de una entidad ambiental, de una autoridad ambiental, a hablarle al presidente de un consejo comunitario en una comunidad indígena. Los dos son autoridades, pero los niveles de entendimiento son diferentes o hablar frente a una comunidad campesina. Entonces es eso, es saber comenzar a generar esos discursos, es muy importante desde los investigadores y que aprendamos a divulgar. Es algo que no nos enseñan y que nos toca ir aprendiendo. Se aprende con la experiencia que deberían enseñárnoslo en realidad, pero pues se va aprendiendo y saber explicar el por qué y yo les puedo llenar de datos y de ceros y de unos y de P's y de no P's y de cualquier cantidad de cosas. Y el campesino me va a decir, pregúnteme cuánto me importa sus números. O sea, yo quiero saber algo en particular. Entonces, es eso, un poquito y le abro el espacio a Jota. Gracias, Mauro. Quizás antes, y ahí Jota, para conectar con dos temas que está mencionando Mauro.
la traducción de lo que hacemos es clave, ¿no? Porque finalmente nosotros, y como menciona Mauro, termina uno con un montón de datos estadísticos, modelos de colores, ejercicios probabilísticos, y cuando tiene uno que ir, ya sea al financiador, al tomador de decisión o a la comunidad, a contarle esa historia, el 90% es chino y no necesariamente aterriza como necesitamos. Pero además del resultado, porque hay veces, y digamos que sobre todo en la construcción de análisis de conectividad, por lo menos tienen un mapa que le permite a uno aterrizar y hablar con la comunidad, pero, y pues digamos que sigue ese detrás, ese mapa tiene un intervalo, un error, una incertidumbre intrínseca que tampoco es tan sencillo de comunicar. En los ejercicios de pronto, José, que vos has trabajado eso, ¿cuáles han sido esas estrategias para justamente traducir, uno, el resultado, pero dos, la incertidumbre intrínseca que tiene el modelo y la aproximación metodológica? Bueno, gracias, Diego. Sí, ahí hay varias consideraciones que desde lo que dice Rosana y lo que dice Mauricio, y es que, bueno, lo primero es que normalmente nosotros somos el brazo técnico de estos procesos. Dentro de ser el brazo técnico, nosotros no somos ni el tomador de decisión ni la comunidad, estamos en una fea mitad, pero realmente nuestro rol es traer la ciencia y utilizarla como una herramienta. Eso tiene varias cosas. Nosotros como científicos usualmente somos bastante, no sé la palabra, se me olvida en este momento, pero digamos que orgullosos y digamos que, se me va la palabra, eh, pero digamos que egocéntricos en el sentido que nosotros creemos que traemos la verdad absoluta, ¿no? Y venimos a arreglarle la vida a la gente. Yo creo que sí traemos una de las mejores herramientas que es la ciencia, con cualquier método que sea. O sea, y como dice Mauricio, esto hay que hacerlo bien. Y yo creo que una de las cosas principales es cuando saltamos de un tema netamente académico, de mi tesis, de mi trabajo de grado, etcétera, a un trabajo real en una institución pública, en una ONG, etcétera. Cuando saltamos a la vida real, nuestro trabajo tiene implicaciones. Al tener implicaciones, eso es como si yo soy un ingeniero civil y me ponen a hacer un puente. Yo puedo entregar un puente mal hecho y se va a caer, ¿no? Así que puedo entregar un mal análisis de conectividad y no va a servir. Entonces, al final de cuentas, lo primero es que tenemos que traer la mejor ciencia posible a la mesa, utilizar los mejores métodos, como dice Mauricio, a veces no tenemos que utilizar lo más complejo, a veces lo más básico puede ser la solución, es decir, incluso muchas veces la ciencia más sencilla es la más linda, ¿no? Pero el punto acá es, escoja el mejor método que se ajuste a las realidades de información, a las realidades logísticas de campo, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, usted lo que necesita es justamente, como decía Diego, Mauro, incluso Rosana, es, acá entramos nosotros como un actor más a poner nuestra información para contrastarla con lo que dice la comunidad, con lo que dice la autoridad, con lo que dice el gobierno, con lo que dice el actor armado, o sea, incluso con todas las realidades complejas que tenemos en nuestros países. Y ahí es donde, digamos que ese egocentrismo, yo soy lo máximo porque traigo la ciencia, es donde lo tenemos que aterrizar a la realidad. Y aterrizar la realidad es que, de nuevo, así como no podemos llegar a construir un puente mal hecho porque se caen los carros, es que no podemos proveer un mal modelo, ni tampoco venir a imponerlo. Al final de cuentas, estamos trabajando, como ustedes bien dicen, con probabilidades. El hecho de que yo no tenga que ponerle las P's y el modelo bayesiano y el A y C a la comunidad enfrente no quiere decir que no lo haga, lo hago, selecciono el mejor modelo y eso lo traduzco para ver cómo lo explico. Incluso a veces nos toca traer la mejor ciencia y decir, este es el modelo de conectividad y de eso sacarle algo. Es decir, los pinch points o solo, no sé, los cuellos de botella o solo vamos a evaluar la centralidad como el único mecanismo para priorizar, para explicárselo a un tomador de decisiones, para negociar con la comunidad liberación de áreas, etcétera. Entonces yo creo que son las dos etapas. Uno es que sí traigamos la mejor ciencia a la mesa. Y segundo, después de que traigamos la mejor ciencia a la mesa, entremos a negociar. Y entrar a negociar es que sí, digamos que nuestra única protección y a lo que tenemos que apegarnos es a la mejor ciencia posible, pero ya que la trajimos a la mesa, pues la vamos a poner a discusión. Yo no estoy muy de acuerdo en muchos procesos en los que se da tanto peso que, por ejemplo, yo traigo un modelo de conectividad y me siento con la comunidad y la comunidad me redibuja el corredor. Digamos que no estoy de acuerdo con eso porque son cosas diferentes negociar con una comunidad y otra cosa es decirle usted haga la ciencia, ¿no? Porque es que la ciencia la hacemos nosotros. Y no es porque seamos los alumbrados divinos ni los ungidos por Dios para hacer la ciencia, no, pero somos los que trabajamos en el tema, somos los que traemos la técnica, somos los que traemos el conocimiento. Y entramos a negociar una realidad socioambiental del territorio y eso es otra cosa. Eso no quiere decir que, por ejemplo, cambie mis datos, ni la densidad de mis bichos va a ser menor, no, o sea, yo no voy a cambiar eso, sencillamente es que puede ser que no libere las áreas que yo identifico como más prioritarias porque esas son las que quieren o las que necesitan para sembrar palma, no sé, por poner un ejemplo. Eh,
Y solo para conectar con la última pregunta de Diego, es que en esos escenarios nosotros nos hemos enfrentado muchas veces, desde Procas principalmente, con la realidad de justamente traer un modelo espectacular, poner cámaras, hacer el análisis de ocupación, traemos el modelo de conectividad espectacular y llegar a sentarnos a ver esto para qué sirve. Hay muchas herramientas, como decía Rosana, hay fuerzas de mercado, hay fuerzas políticas, hay intereses, hay un montón de cosas con las que uno juega y ahí es donde viene precisamente cómo nosotros desde lo técnico estratégicamente somos creativos para asignarnos a la realidad. Hemos tenido ejemplos en donde trabajamos con compañías, por ejemplo, de transmisión eléctrica, donde sus proyectos son lineales, sus proyectos son de construcción de líneas, eléctricas y lo que hemos hecho son análisis de conectividad para identificar los sitios más críticos y evitar que torres eléctricas queden en esos sitios más críticos. No es más. Hay otras en las que hemos trabajado, por ejemplo, con ejercicios de compensaciones ambientales, donde lo que hacemos es seleccionar dentro, o sea, utilizamos la conectividad como un insumo para escoger las áreas más críticas en donde deberíamos recuperar para aumentar y mejorar procesos de conectividad. O sea, al final de cuentas, yo no construyo un modelo de conectividad, un análisis de conectividad y digo, eso es lo que hay que hacer y háganlo así. Yo lo construyo y lo pongo sobre la mesa y lo discuto con los actores y lo adapto a las necesidades de las realidades. Y de nuevo, también como estaban diciendo, nuestros proyectos ojalá fueran de 20 años con financiamiento de millones de dólares, ¿no? La mayoría de veces tienen un año o tienen 4 meses, necesito, pásenme un mapa de conectividad. Ok, listo, ¿qué traigo sobre la mesa y cómo lo articulo? No es simplemente entregar un producto y ya, y cierro, sino cómo éticamente hago un buen producto técnico y lo traduzco a la mesa en la que tiene sentido esa traducción. Adelante, Mauro. Listo, dale, Maurito. Sí, solo para complementar ese último comentario que dijo José, que me parece súper primordial, y lo que les digo, vuelvo al tema del programa de conservación de Oso Andino. Este programa de conservación comenzó en el 2016. Entonces, imagínense ustedes mantener un ente financiador durante casi 10 años que lleva el proceso. Entonces, tienes que innovar dentro, o sea, pues tú estás haciendo un proceso de ciencia fuerte donde estás generando herramientas de manejo, estos modelos de ocupación, etcétera, etcétera, y cada año que te inventas para que y hay un concepto, es el cansancio del financiador, pues el financiador se cansa de darte plata siempre, pues le vas a mostrar lo mismo. Entonces, ¿cómo vas innovando dentro de la ciencia que se genera? Como decía Rosana y retomó José, y lo hicimos dentro del programa de Conservamos la Vida después de 8 años de trabajar con comunidades, de mostrar estos mapas, que la ocupación subió de manera multitemporal, los índices de ocupación subieron del 2016 al 2021 y esto es un proxy a la población, entonces la población está subiendo, está aumentando. Y luego de esto, pues dijimos, ¿qué más nos inventamos? Yo quería hacer telemetría, pero no me pagaron, es muy caro, no me dieron la plata. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a trabajar desde lo productivo, con comunidades. Entonces, viendo esa ganancia de áreas de conservación y que los osos estaban en áreas cercanas a producción cafetera, comenzamos a trabajar un proceso y certificamos y generamos un sello, una certificación ambiental que es una producción amiga con el oso andino, y certificamos una comunidad cafetera aquí en Colombia. Igual, pues, Procas lo ha trabajado mucho con jaguares y demás, entonces, pues, ahí es donde yo digo también, tengo esa opinión de que la conservación se vuelve, el ciclo de la conservación se vuelve exitoso. Entonces, tienes procesos de evaluación donde estás recuperando hábitat, donde sabes que las poblaciones de estudio que estás trabajando están bien o están aumentando, y cuando trabajas con animales grandes o con especies bandera, sabes que no solo es la especie, sino es todo en general, está por buen camino. Y lo último es que la comunidad ha tomado la información que has generado durante el tiempo, se ha apropiado de ella. Entonces ya estas comunidades, uno no tiene necesidad de ir a hablarles de oso y de ocupación, ellos ya tienen el discurso en su quehacer diario. Y buscamos cerrar esa brecha porque pues la gente tiene que producir. La conservación no es solo ir y no mire y no toque, hay que generar herramientas
de procesos de sostenibilidad económica, productiva, etcétera, ambiental. Entonces comenzamos a trabajar en esas prácticas productivas cafeteras y las volvimos y pues, las tecnificamos en cierto modo que permitieran que fueran sostenibles ambiental y económicamente, y le pusimos el moño con la certificación. Entonces, en el caso del café amigo del oso andino, es la primera población en Colombia y en Sudamérica que se certifica como amiga del oso andino, y pues están vendiendo su café con un sobreprecio porque venden el café por calidad y por conservación. Y el sobreprecio inicial es por conservación, porque por calidad, pues en el mercado del café funciona diferente. Entonces ya de entrada tienen un valor particular sobre kilo que ganan, porque hacen un café amigo del oso, sea bueno o malo. Ya después, cuando se hace el análisis productivo del café y se mira el factor de rendimiento, el perfil de taza, etcétera, etcétera, ya dicen, esto va sumándole puntos, entonces terminan ganando más. Entonces ahí es donde considero que se cierra el ciclo, particularmente, y se vuelve exitoso. Mauro, tomando ese último pedacito y bueno, ya con lo que cada uno de ustedes nos contó, pues claramente los análisis que ustedes están haciendo y el ejercicio que están haciendo lo están llevando al mundo de la toma de decisión, con todas las complejidades que eso claramente conlleva. Y pues claramente cuando uno coge esa información y la lleva al mundo de la toma de decisión, entra un poco en lo que mencionaba ahora José, oiga, traigo un elemento técnico, intento lo mejor que puedo, mostrar el resultado, el alcance, la incertidumbre, y sobre eso entro en un proceso de concertación, pero la concertación muchas veces puede llevar pues a modificaciones de lo que ecológicamente es requerido desde nuestra lectura técnica, pero además de eso, a desdibujar un montón de elementos, y finalmente, como lo mencionaba ahorita José, pues nuestro rol termina siendo apoyar a que ojalá eso no se desdibuje tanto. Desde la experiencia que ustedes ya tienen, ya han venido trabajando, Rosana en lo que nos mostraba ahorita en sistemas agrícolas, Mauro en esta realidad de los Andes, José en los proyectos que ha trabajado, ¿cómo hacemos justamente que nuestro análisis, que intentamos llevar con la mejor ciencia, con la mejor resultado, con la inclusión de incertidumbre, tenga el uso que nosotros nos imaginamos, y sobre todo una lectura de precaución de, oiga, pilas? O sea, si usted toma estas decisiones, hace estos cambios, es muy probable que el resultado le salga patas arriba, así es de la concertación, pues esto tenga esta realidad. Entonces, no sé, Rosana, tú en las experiencias que has tenido cuando has llevado esta información justamente a esos tomadores de decisiones, pues cómo o cuáles son tus recomendaciones de uso y precauciones. Bueno, mis recomendaciones serían que, o sea, cuando uno inicia el proyecto, ya sea desde el diseño o desde la comunicación inicial de qué se va a hacer en el proyecto en términos de objetivo, en términos de las acciones que se van a hacer, comunicar desde el inicio a los tomadores de decisión o a los actores que se encuentran en el área de influencia del proyecto, de modo a que este proceso pueda ser acompañado por las comunidades locales desde su inicio. Entonces, esa socialización o esa divulgación de los resultados es, es posible hacerla en el corto, mediano y largo plazo, porque ya hay un vínculo o ya hay un acercamiento con la comunidad. Entonces, muchas veces favorece tener esa comunicación inicial para que en el proceso pueda darse esta retroalimentación continua, constante, durante el desarrollo, ya sea del proyecto como tal o de iniciativas más como proactivas y sostenibles en el tiempo, como lo que comentaba el compañero de esta experiencia que están teniendo con el eje cafetero y las zonas de producción de café, donde tienen certificados ambientales a las zonas que además de producir están conservando y manteniendo las áreas importantes. O sea, ese ejercicio creo que es algo súper importante, ¿verdad? De tener ese acercamiento desde el inicio y durante todo el proceso del desarrollo, tanto de proyectos como programas o estrategias más a largo plazo.
Rosana, y con el ejercicio tuyo, pues que ya has venido desarrollando, ¿te ha tocado sentarte a contarle a los distintos productores de distinto tamaño, de distinto origen cultural, como, oiga, mire lo que estoy viendo en los patrones, mire que la tendencia, además de cambio, es muy distinta? Además, a mí me pareció muy particular lo que os muestras de, oiga, la tendencia en territorios indígenas, que son predios que igual tienen uso, tienen un cambio muy distinto a ustedes, grandes Hay muchos. productores. Ese tipo de mensajes, ¿cómo lo has llevado y cómo lo han conversado? Bueno, nosotros, o sea, como había mencionado, desde el 2016 que empezamos a trabajar en estas zonas de producción agropecuaria, e inicialmente nuestro acercamiento era por entender un poquito la contribución de franjas de bosque remanente alrededor de parcelas de producción, pero en este ejercicio actual de mostrar cómo cambió el paisaje, esto está aún en proceso de divulgación. Entonces, bueno, esperemos como tener esa retroalimentación también de los actores. Nuestros acercamientos fueron más desde las entrevistas, como para entender cómo funcionan sus sistemas productivos y tener esa caracterización tanto productiva como socioeconómica. Ese fue nuestro primer acercamiento. Ahora, el acercarle estos resultados es un segundo paso. Perfecto, Rosana. No sé, José, en los ejercicios que han venido realizando también ustedes, ¿cómo manejan un poco justamente esa narrativa de, oiga, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo la usamos y cómo en la concertación intentamos aterrizarla? Bueno, siempre es complejo, como bien están mencionando, esto no, digamos que cada paisaje tiene sus particularidades, los grupos sociales con que nos movemos son diferentes, es decir, si estamos trabajando en un paisaje de grandes haciendas palmeras es muy diferente a un paisaje lleno de pequeños productores con una hectárea de ganado, ¿no? Es decir, las realidades son muy diferentes y en ese sentido hay que ir adaptando digamos que hay que ir adaptando tanto el discurso como la forma en que nos aproximamos. Eh, Nosotros hemos como trabajado mucho en este tema porque tratamos siempre, por lo menos en el 90% de los proyectos, incorpora estos elementos de trabajar con la comunidad, llevar esta información, eh, y siempre el proceso es complejo porque la conectividad es un proceso que no es difícil de explicar, pero no es tan fácil de entender. ¿A qué me refiero? Es que explicar que los animales o las plantas necesitan unos sitios para poderse mover y conectarse entre ellos, pues no es tan difícil de explicar, pero de ahí que tenemos que pensar en la resistencia, en cómo se mueven, en las rutas de menor costo, etcétera, etcétera, pues ya no es tan fácil, ¿no? Eh, Tenemos unos procesos muy bonitos en los que trabajando con la comunidad se han construido, por ejemplo, acuerdos de conservación, un poco, bueno, muy parecido y de hecho son proyectos hermanos, el de café. eh, para la sierra también trabajamos con Jaguar, certificando unidades productivas amigas del Jaguar. Lo trabajamos en café y en cacao, y en las dos habían elementos de conectividad. Las fincas fueron seleccionadas porque estaban en sitios críticos para funciones de conectividad para Jaguar o para Jaguar en la Amazonía o en el norte de Colombia, en la Sierra Nevada. Y claro, ahí se vuelve súper poderoso porque va amarrado a una estrategia con un incentivo. Pero en muchos otros vienen a hacer cosas que no necesariamente son tan persuasivas para las comunidades, ¿no? Y ahí tenemos que ser mucho más cautelosos en cómo llevamos el discurso, cómo llevamos la información, porque al final todos entendemos que esto es un beneficio general, o sea, el beneficio común para todos de que haya conectividad en el paisaje, aumenta los servicios ecosistémicos, etcétera. Pero cuando el beneficio común del paisaje me pide a mí que libere un área de mi finca para conservación, pues ya no me interesa tanto, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en cómo se maneja. Los discursos tienen que ser muy bien estructurados para que la autoridad ambiental, por ejemplo, los entienda, el gobierno local, el gobierno regional los entienda muy bien y puedan llevar ese mensaje, pero también cómo lo llevamos a las comunidades. Y ahí viene justamente esa creatividad que como científicos tenemos que ser muy creativos en cómo hacemos la ciencia, cómo usamos los métodos, pero también en cómo eso lo llevamos a las comunidades y lo hacemos entendible y sobre todo aplicable, ¿no? Para que no quede justamente como decían los compañeros en el aire flotando, digamos. Perfecto, José. Y ahí viene, yo creo que el que probablemente y Mauro ya mencionó parte del tema, el que es nuestro principal problema o chicharrón, que es, tenemos que hacer la mejor ciencia, tenemos que tener los mejores datos, tenemos que concertarlos, pero además tenemos que enamorar al financiador cada año con una historia distinta, con el fin de que tengamos la misma información durante 15 años, pero que les vendamos algo diferente. Y en ese sentido, y yo creo que sobre todo en el contexto latinoamericano, tenemos un montón de
de limitaciones, retos, que seguramente entre todos y en la experiencia que ustedes han tenido, pues podemos ir justamente solventando. Ahí Mauro, pues vos que has tenido la posibilidad además de pues, trabajar para entidades norteamericanas, trabajar acá en ONG grande, trabajar en ONG chiquita, trabajar en instituto de investigación. ¿Cuáles son esos principales retos que estamos teniendo para hacer que estos procesos los podamos a ciencia cierta hacer y que sean robustos, pero que además se puedan mantener en el tiempo? ¿Y qué recomendación nos das justamente para poder avanzar en el tema? Es complejo, o sea, es como todo lo que hemos venido hablando y más. Pero precisamente, como tú dices, teniendo esa experiencia de estar en varios lados del tablero, por decirlo de alguna manera, el Instituto Humboldt es una entidad pública, pero que se rige bajo el derecho privado y es un instituto de investigación en el Sistema Nacional Ambiental colombiano. Entonces, como que es como un joker en medio de todo el Estado del aparato estatal. Y precisamente ahorita que trabajamos con un proyecto gigantesco de contención de deforestación en Amazonía, es eso, es como qué limitaciones encontramos desde todos los puntos de vista y nosotros como científicos las encontramos más. Lo primero que uno ve es la falta de interoperabilidad a nivel de institución y la falta de colaboración a nivel de círculo académico y de sociedad y de comunidad científica. Entonces, y eso que ya ahora es un poco más suave el asunto, creo que pues yo no soy tan adulto, no me considero tan adulto, pero en el pasado, pero en el pasado, obviamente, o sea, ¿Puedo prácticamente... interrumpir en ese punto, Diego? Por favor, señor José, cuéntenos. Pero es precisamente en el pasado, prácticamente te tocaba hasta pedir permiso a una persona en particular para poder trabajar con una especie. Y afortunadamente las generaciones hemos cambiado y estamos mucho más abiertas a la colaboración académica, que todavía falta un montón, sí falta un montón, pero creo que ese es el primer paso, que como sociedad académica y como comunidad científica podamos o tengamos esa, que no seamos tan soberbios en el momento de hacer ciencia y que entendamos que los procesos de científicos exitosos en manejo, en conservación, en la ciencia misma, en la generación del conocimiento mismo, se hacen de manera colaborativa. Eso no es un solo nombre. Entonces, que aprendamos a abrir eso. Y en el caso particular de institucional es eso, es interoperabilidad. Y hay veces es donde uno ve que se derrocha dinero de una y otra institución haciendo lo mismo y no se hablan entre instituciones y particularmente en el proyecto que yo dirijo y coordino en este momento, uno de los grandes objetivos es eso, es generar en los procesos de interoperabilidad institucional. Entonces es tomar el SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental Colombiano, y cada una de las instituciones que hablan en idioma diferente, ponerlas a hablar en el mismo idioma y alimentar los sistemas públicos de información, que es el CIATAC y un montón de cosas que en Colombia utilizamos, que son de libre acceso, a fin de cuentas, que son plataformas científicas de libre acceso para la comunidad académica para acceder a ciertos datos. Entonces, que el dato que publicó el IDEAM sobre las coberturas de Colombia pueda ser leído por el Instituto Humboldt que publica la capa de huella humana, huella espacial humana, y que esa interoperabilidad permita que cada uno de los productos que genera todos se lean de la misma manera y eso va a maximizar esfuerzos de evaluación y de gestión de la biodiversidad en general, hablando de conectividad, hablando de ciencia, hablando de ocupación, hablando de cualquier cosa, lo que hace es maximizar y fortalecer los sistemas públicos de generación de información, porque a fin de cuentas estos son set de datos que se dejan libres para que nosotros los podamos utilizar. Gracias, Mauro. Y ya hago la última pregunta para Rosana y José y ya poder abrir al resto de nuestros compañeros y es justamente, pues en parte esas complejidades y esos retos, pero además la necesidad de que
tengamos nuevas aproximaciones creativas. O sea, nosotros no podemos desvincularnos de la realidad de que somos países latinoamericanos en donde el recurso para investigación es reducido, en donde tenemos que ser más efectivos en cómo hacemos nuestras investigaciones con el fin de que tengan un gran impacto a bajo costo y eso a veces es complejo. Y muchas veces, como vos mencionabas, lo que vemos es que hay una gran cantidad de recursos direccionados a aproximaciones que no necesariamente son las más apropiadas para nuestro entorno latinoamericano. Y en algunos casos también estamos intentando llegar al estándar que vemos en la ciencia y las aproximaciones norteamericanas, europeas, y no necesariamente es ese el camino, ¿no? Porque no vamos a poder tener 70 bichos de la misma especie año tras año monitoreados de la misma forma porque el recurso en Latinoamérica no se mueve de esa manera. Teniendo en cuenta esa complejidad, Rosana, José, ¿cuáles deberían ser, sobre todo para acá, para todos los compañeros que están haciendo este curso y están intentando aprender de estos temas, esas prioridades investigativas y hacia dónde deberíamos mover el tema de ecología, sobre todo direccionado a ecología del paisaje y a estudios de conectividad con la realidad latinoamericana que tenemos en este momento? Dale, si quieres, Rosana. Bueno, por ejemplo, en los sistemas de áreas protegidas y toda esta matriz que está por debajo de, esta, de estos sistemas de áreas protegidas, tenemos espacios donde la gente está viviendo, donde la gente está produciendo, donde la gente está buscando sus medios de vida. O sea, si comprendemos que la gente busca sobrevivir, busca generar un ingreso, busca estar bien económicamente y cumplir sus necesidades básicas, si comprendemos eso, a partir de ahí podemos como que estudiar o ver o analizar o proponer estrategias de conservación en estas unidades donde la gente está generando sus medios de vida. Puede ser tanto en contextos urbanos como en contextos periurbanos y yéndonos también a espacios rurales donde la gente vive, donde la gente produce, donde la gente, como digo, está desarrollando sus medios de vida. Entonces, creo que, como decía el compañero, de ir articulando, o sea, generando esta interoperabilidad en términos de academia, sector público, sector comunidad, de identificar qué es lo que requiere la comunidad y a partir de ahí, a partir de ese acercamiento con las comunidades, podemos ir generando estrategias de conservación. O sea, puede ser la base para que a partir de ahí, uno, la academia comprenda, entienda y siga redescubriendo los paisajes, los ecosistemas, o sea, lo que se está dando o lo que está teniendo lugar en ese paisaje y a partir de ahí orientar, inclusive desde iniciativas de conservación, iniciativas de ecoturismo, iniciativas de producción propiamente, ir orientando estas estrategias de conservación desde donde la gente hace su día a día, ¿verdad? Entonces, sí falta esta aproximación, o sea, definitivamente tenemos que estar más articulados, más alineados. Eh, el sector, por ejemplo, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Ministerio de Economía, para que las agendas sean similares, verdaderamente tenemos que tener una aproximación como un diagnóstico local claro y a partir de ahí hacer ese paso a identificar qué estrategias ya se vienen desarrollando en las comunidades y cuáles se podrían desarrollar o cuáles son las potencialidades que están en esos paisajes y se podrían ir aplicando las estrategias potenciales en esos espacios y escalando desde lo local a niveles más regionales y transfronterizos también. Así que, o sea, más desde la experiencia es ese trabajo más cercano, más local, para luego pasar a las escalas regionales. Perfecto, Rosana. Y vos, José, vos estás en distintos espacios justamente de discusión, muchos elementos científicos y demás. ¿Qué debemos traernos, qué debemos usar y qué debemos inventarnos en términos de justamente la aproximación de conectividad ecológica direccionado a toma de decisión?
Bueno, yo creo que, como les mencionaba al principio, yo creo que hay varias cosas que todavía no terminamos de entender muy bien, que no hemos podido resolver, llamémoslo de alguna forma, que todavía tienen mucha incertidumbre. Yo creo que desde el punto de vista de investigación, tenemos muchas oportunidades de seguir trabajando con las herramientas que existen, desarrollar nuevas herramientas, o como ha venido haciendo Oscar con su equipo, desarrollando nuevos programas, nuevas herramientas para analizar datos, para aproximarse a esto. Yo creo que eso es una gran oportunidad que hay desde la parte científica. Eh, cómo utilizar mejor la información que tenemos, es decir, como vos decías, somos países latinos, tenemos restricciones de dinero, no tenemos información para muchas especies, etcétera, etcétera. Bueno, cómo en escenarios de ausencia de información hacemos lo mejor que podemos con lo poco que tenemos. De hecho, ahí con propaganda, la tesis de Diego de doctorado fue justamente eso, ¿no? Cómo hago análisis de conectividad cuando no tengo información y eso lo evalúo como una herramienta de conservación. Entonces, yo creo que todavía tenemos demasiado espacio para seguir desarrollando estas herramientas. Por supuesto, el norte global va a seguir generando información, va a seguir generando herramientas, scripts, algoritmos, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos que necesariamente hacer todo lo mismo que ellos hacen, pero de todas las herramientas que se están generando en el planeta, pues sí miremos cuáles son las que mejores aplican para el trópico, cuáles son las que generan menos incertidumbre, cuáles son las que nos dan la mejor respuesta. Y creo que lo siguiente, además, pues ya en términos de gestión y práctica de la conservación, pues obviamente ahora también hay mucha oportunidad en términos de cómo ejecuto esto en campo, ¿no? Como un modelo de conectividad, cómo lo llevo a la realidad, cómo negocio, cuáles son las alternativas de conservación donde realmente puedo pensar en cómo recupero la conectividad. Es viable pensar en conectividad en un paisaje fragmentado, en un paisaje productivo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que dentro de la infinidad de temas de investigación y la infinidad de necesidades de investigación que tenemos en nuestros países latinoamericanos, yo creo que la conectividad puede ser de los más interesantes en ese balance entre ciencia y aplicabilidad en conservación. Es decir, es probablemente de los temas que pueden estar más en la punta de lanza por ser relevantes, porque todavía tienen mucho que hacer y podemos hacer mucho desde el punto de vista netamente de investigación, pero lo que hagamos en investigación puede tener una implicación y una aplicación directa en conservación. Entonces, no quitándole méritos a todo lo demás que se puede hacer en biogeografía, etcétera, 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 pero creo que en términos de ese balance entre investigación y aplicación, la conectividad sigue estando como entre los temas más relevantes para la realidad de nuestros países. Entonces yo creo que pensar en las necesidades y pensar en la aplicación son dos dimensiones que van de la mano y que sin duda tiene muchas oportunidades de trabajo en este momento y que vale la pena, por supuesto, seguirlas explorando. Perfecto, José, muchas gracias. Acá nos quedan entonces unos 15 minuticos, Oscar, para darle preguntas al público. No sé cuál sería el procedimiento, ahí si vos estás más ducho que yo. Si eso es levantando la mano, si eso es por chat, ¿cómo lo manejamos? Yo creo que, bueno, como ha sido antes, va a ser por ambos. O sea, si quien tenga una pregunta puede alzar la mano o escribirla también por el chat. Y yo la leo. Listo, perfecto. Entonces, compañeros, si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas del día de hoy, por favor, este es el momento, ya sea como dice Oscar por el chat o levantando la mano, tienen micrófono abierto. Dale, Ángela. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Les agradezco mucho por la presentación. Estuvo bastante chévere y nutrida, digamos, en diferentes aspectos que son como bien importantes. No sé, tengo muchas preguntas. Tal vez voy a empezar como por las últimas que me surgieron. Y es principalmente con los enfoques participativos o socioecológicos, ¿sí? De alguna forma, como lo estaban mencionando hace un momento, o sea, en el caso de José, cuando estaban mencionando que sí, o sea, somos una parte técnica de alguna manera cuando hacemos este tipo de análisis. Sin embargo, sí, como que
digamos que se está moviendo más, digamos que este tipo de investigación hacia el lado participativo, ¿sí? Eh, no sé si de pronto desde la experiencia de ustedes tienen algo puntual en ese sentido, ¿sí? De cómo vincular ese tipo de procesos más allá de un ejercicio meramente de transferencia de conocimiento, ¿sí? Sino que realmente sea participativo, no sé, desde la planeación, la implementación o la evaluación de este tipo de análisis, ¿sí? Eso más Ujú. como desde esta parte. Y ya, pues después miro si puedo hacer las otras preguntas que tengo. Dale. Listo, pues si quieren, y también a los panelistas ahí para ver quién se levanta, para que no participemos todos. Yo ya me metí la mano, entonces voy a decir yo lo que yo pienso. Pero para ahorita que levanten la mano entonces y vemos quién responde. Yo ahí solo y Ángela, digamos que desde algunos procesos en los que justamente hemos tenido que llevar la información de estos modelos a escenarios de toma de decisión y de concertación, creo que lo más importante en el ejercicio de concertación es presentar con claridad los límites de lo que nos dice la ciencia, la ecología, la realidad de las especies. Y eso pues implica justamente mostrar, oiga, cuáles son los límites de una decisión y cómo la decisión o la concertación puede o no afectar estos elementos ecológicos que existen en un paisaje. Hace poco, de hecho, tuvimos que trabajar en un ejercicio de zonificación de toda una región biogeográfica colombiana que fue el Pacífico, pues, digamos, la zona del Chocó biogeográfico colombiano. Y un poco lo que mostrábamos es, mire, esto es lo que pasa con los ecosistemas, esto es lo que pasa con las especies, esto es lo que pasa con los servicios ambientales. Así está la dinámica de conectividad y conectividad multitemporal. Y esto es lo que ha venido pasando con las transformaciones que hay hasta el momento. Si ustedes quieren construir una planificación, hay unos límites que permiten o digamos que nos dan la línea de ecológicamente qué puede suceder y en qué momento se puede fragmentar este paisaje. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta desde un inicio para que las decisiones que se tomen, que no terminan siendo de una, o sea, el hecho de que se rompa un paisaje, pues no es cosa de uno, es de la alcaldía, de las comunidades, de los tenedores del territorio, pero que se entienda que ese riesgo existe ahí e intentar también ser muy juicioso en la complementariedad de visiones y de la realidad ecológica que hay allí. Muchas veces nos vamos con el modelo del jaguar y entonces es ese y ese es en el que nos vamos a quedar y con ese nos casamos, pero pues es distinto lo que le pasa a los primates, a los servicios ambientales, a los ecosistemas y todas esas realidades, aunque eso complejiza la conservación, deben ser entendidas por la comunidad. Yo soy muy adverso a esos principios en donde meten todo en una olla, hacen un gran modelo y de ahí sale absolutamente todo. Y luego dicen, listo, pegue eso y ese es el modelo socioecosistémico o socioecológico o socio lo que quieran. Es importante entender que está construido por partecitas y que esas partecitas sean claras en el momento de concertación. No sé, los compañeros del panel, ahí levantó la mano Mauro y ya te doy nuevamente, Ángela, la palabra para la siguiente pregunta. Dale, Mauro. Dale, sí, no, de acuerdo completamente. Y hay, hay varias maneras. O sea, pues obviamente la nueva aproximación de socioecología y, por ejemplo, en el caso particular del manejo de las interacciones, de la coexistencia, que es como una cosita chiquita de la socioecología, es importante tenerla en cuenta. Y como bien decía José, no es dejar que le cambien a uno el resultado. Nosotros publicamos hace poquito parte de mi tesis doctoral fue eso, evaluar cómo generar escenarios hipotéticos de conservación teniendo en cuenta la opinión de las personas. ¿A través de qué? Esto se hace a través de valoración contingente, utilizando técnicas de econometría, sobre todo. Eso es muy traído desde las ciencias económicas. Y lo que se generaban era escenarios hipotéticos que se le preguntaba a la gente a través de encuestas, y se generó un potencial programa de manejo y conservación. Entonces tú llegas y dices a la persona, si usted mañana le dijeran que va a pasar esto, esto y esto, esto, ¿qué quiere? Entonces se hacen varios escenarios hipotéticos y las personas iban diciendo qué querían y qué no querían. En nuestro caso particular, nosotros pensábamos que la gente iba a decir, no, yo quiero un programa de conservación que me pague las vacas que el oso se come.
Y contrario a lo que nosotros hipotetizamos, la gente prefería hacer escenarios de conservación de área, como con PSAs, con programas de pagos por servicios ambientales, que duraran X cantidad de tiempo, que duraran más de 2 años, particularmente para la zona de estudio donde estábamos, y que fueran implementados por entidades públicas. Entonces, ahí es, y tomamos ese resultado y ese modelo hipotético que se generó y nos fuimos a la autoridad y les dijimos, mire, usted no tiene que, vuelvo y digo, no se reinvente la rueda, no tiene que aprender a empezar de cero todos los años a hacer una línea base. Si usted va a hacer un programa de conservación el próximo año, mire lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque la gente fue la que dijo. Y ahí cuando se toma la opinión de las personas que están inmersas dentro de los procesos de conservación, es cuando hay mayor apropiación de los procesos por parte de la comunidad. Entonces, cuando la gente sabe, y eso es una variable, eso es eso se llama, ¿cómo es que se llama? Eso es una percepción, eso es percepción relativa de control, algo así se llama en ciencias ecológicas, en socioecología. Entonces, las personas tienen control y ven que les están teniendo en cuenta su opinión en cuanto a actividad, o sea, como su conocimiento productivo de la actividad productiva que realiza, como el conocimiento del territorio. Cuando tienes eso, y armas y utilizas herramientas que permiten traducir esa información y como decía José, no es que nos vamos a vender y abrir de patas y vamos a cambiar el modelo. No, esto es una aproximación que toma la información desde la comunidad y la transforma en un paso a paso para generar un proceso de conservación. Gracias, Mauro. Ángela, me voy a saltar un segundito tu mano, pero te tengo acá en línea para leer una de las preguntas que nos llega desde el chat que nos manda Nicole Vergara desde el CERNAM en Perú, y un poco lo que ella nos dice, y me tomo el atrevimiento, Nicole, de reducirlo, es que justamente como en los países, teniendo en cuenta estas diversidades de enfoques y de metodologías, pues se ha venido homologando un poco eso para los ejercicios, sobre todo de toma de decisión a nivel estatal. Y si existe de pronto en Colombia, y pues nuevamente Rosana en México, en Bolivia, en Chaco, José, lo que tienes de Costa Rica, de México, también de Colombia, ¿cómo se hacen o qué documentos o lineamientos se han podido generar para que se den esas recomendaciones? Yo ahí meto un poco la cucharada justo en un problema, y lo digo desde Colombia, que hemos tenido en esas guías nacionales y aproximaciones nacionales, y ahorita se da en el tema de conectividad. Pasó cuando estábamos trabajando con lo mismo, una aproximación de miremos en el país que es importante conservar, y las prioridades, y salieron 82 portafolios distintos porque cada uno jaló recursos y necesidades, y salieron un montón de elementos que luego pegarlos fue imposible. Y ahorita justamente a nivel nacional, desde el marco de áreas protegidas, pues se generó esta necesidad de que la conectividad quede incluida en la política pública, y se han venido trabajando desde los institutos de investigación justamente homologaciones de elementos de conectividad, pero ya empezamos a ver en todo el país, oiga, hay una entidad que lo hizo de una forma, a nivel regional se hizo de otra, hay tres formas distintas, y muchas veces en lo que les decía ahorita, como ese pegue de información, y terminan saliendo unos mapas que son muy extraños. No existe a nivel nacional ahorita como un lineamiento general a nivel nacional. El grupo de especialistas de conectividad sí tiene unas recomendaciones, hay unos documentos desde el grupo de especialistas de la UICN, pero pues obviamente eso toca traducirlo a cada país. En Colombia aún no se ha hecho, pero se está mirando cómo se hace. No sé, Rosana, José, si tienen alguna lectura del tema. Pues ese es un tema bien complicado. Digamos que ahorita tú lo mencionabas, Diego, digamos que el tema de la aproximación de una sola especie siempre tiene limitaciones. Eh, Hacer un modelo de conectividad para una especie y considerar que esa es la última palabra es claramente una forma muy sesgada, digamos, de aproximarse al fenómeno. Entonces, idealmente el tema de hacerlo para varias especies es muy interesante. ¿Cómo es tan? Pues muy interesante y es realmente como lo que debería ser. Eh, ¿Cómo aproximarse a eso? En la literatura incluso hay varias evaluaciones de utilizando múltiples especies, menos especies, y hay cosas muy interesantes. Normalmente especies complementarias con requerimientos complementarios es como la mejor aproximación, pero en mi cabeza no hay una forma estandarizada de hacerlo igual para todas. Es decir, creo que en estos procesos realmente el aspecto biológico
y digamos que la condición particular de cada paisaje, de cada especie, juega mucho. Es decir, no tengo en la cabeza una forma estándar de que todo se pudiera hacer igualito. Hay ejercicios muy interesantes en muchas partes donde se ha tratado de estandarizar. Acá en Costa Rica, de hecho, se tiene un programa nacional de corredores biológicos que fue una iniciativa, digamos, que se institucionalizó, es decir, los administradores de las áreas protegidas y en general el administrador del ambiente, que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, adoptó el programa, se definieron, ahí digamos que han habido mucha discusión sobre la definición porque se hicieron análisis y después de que se hicieron análisis se fueron a las comunidades, entonces hay corredores que quedaron digamos que con particularidades, por decirlo de alguna forma, no responden necesariamente a los requerimientos ecológicos porque se negociaron con las comunidades, pero la negociación fue justamente cómo redelimitarlo, ¿no? Y eso pues obviamente, como todos, como venimos hablando, tiene sus limitaciones, pero el programa lo que hizo fue crear una institucionalidad, es decir, hay un comité local de cada uno de estos corredores oficiales en el país, respaldado por el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y eso, digamos que es un avance muy significativo porque le está dando, a pesar de que la delimitación como corredor biológico no da el estatus de un área silvestre protegida, pues sí le da una connotación jurídica que permite, por ejemplo, priorizar pago de servicios ambientales, permite priorizar acciones de conservación, proyectos de cooperación, etcétera. Entonces, digamos que no respondo completamente a tu pregunta porque no es que sea un estándar nacional, pero sí se hizo, digamos, con la misma metodología en todo el país y con eso se estableció y se institucionalizó el programa de corredores biológicos y yo creo que es un ejemplo interesante para muchos otros países. ¿Cómo hacerlo estándar para todas las especies? Yo creo, de nuevo, que no se me ocurre ahorita un método. Yo creo que hay, digamos que los pasos podrían ser parecidos, la forma de tomar las decisiones podría ser estandarizado, pero ya que sea como un análisis automático para todas las especies y grupos, creo que todavía no estamos en ese punto. Pero de nuevo, es un tema de investigación bastante interesante que vale la pena hacerlo. Y desde una autoridad ambiental, como en tu caso, que es el servicio de áreas, el servicio de áreas naturales protegidas, pues la recomendación, diría yo, es si hagan una aproximación multiespecífica y muy acotada a la realidad de los paisajes donde van a trabajar particularmente. Gracias, José. No sé, Rosana, si desde el paisaje en el que tú estás trabajando de pronto hay alguna lectura de tu parte. Bueno, nosotros sí no contamos con guías para el diseño de corredores. Sí hay algunos estudios, pero como saben, en este proceso de la última una década, donde la conectividad empezó bueno, a hacer como, a tener incidencia en estos espacios, todavía eso no está formalizado a nivel de Ministerio del Ambiente. Eh, y también en Paraguay hace falta todavía un trabajo de contar con instituciones donde empecemos a estudiar más la biodiversidad. O sea, actualmente los abordajes se hacen desde la Universidad Nacional de Asunción, que es la universidad más grande en el país, y algunas colaboraciones con otras universidades de la región, pero falta este proceso como de institucionalización de la ciencia de la conservación. No tenemos el caso de Colombia con el Instituto Humboldt u otras instituciones que ya están más fortalecidas y trabajan muy alineadas con los ministerios del ambiente o con estos tomadores de decisión gubernamentales. Entonces hay todavía un trabajo que se requiere hacer allá. Perfecto, sí, yo creo, y justo ahorita nosotros lo que intentamos hacer, similar a lo que mencionaba ahorita José acá en Colombia, y estamos en el proceso de intentar fortalecerlo porque no sabemos necesariamente cómo, es tener al menos una red de comunicación entre investigadores y entidades para mirar justamente esos lineamientos y esas necesidades. Acá pues tenemos los institutos de investigación, pero también hay un montón de actores que están construyendo aproximaciones de conectividad que son completamente válidas, pero sí que se tengan, si bien no una homologación metodológica de la aproximación de conectividad, unos lineamientos de uso, ¿cierto? Entonces, oiga, si esto va a ir a la construcción de un corredor, a la definición de un área protegida, a la definición de una toma de decisión, de pronto, ¿qué cosas se deberían tener en cuenta? Y por lo menos un mini checklist de, oiga, no la embarre por este lado y este lado, que ya la hemos embarrado por ahí.
pero claramente eso tiene todavía mucho, mucho que construir. Bueno, yo les quiero primero que todo agradecer a todos. El tiempo se nos fue muy rápido, pero justo hablando acá con Oscar, él me dice que pues vamos a tener el canal abierto para otras preguntas, otros requerimientos que tengan, pues que nos los envíen y nosotros pues los cotejamos pues con nuestros panelistas con el fin de poder enviarles las respuestas. Y agradecerles muchísimo, pues, uno de los panelistas la participación en este espacio y también al resto de los asistentes. Ya con esto, pues, Oscar, te dejo a ti el cierre. No, bueno, muchísimas gracias, Diego, por facilitar, coordinar este panel. Mauricio, José, Rosana, increíbles prácticas. La verdad es que lo disfruté mucho, aprendí bastante y les agradezco muchísimo. Sin duda que necesitamos una mirada latinoamericana sobre la conectividad ecológica, conectividad del paisaje y conectividad, ecología espacial en general, pienso. Entonces, espero que podamos seguir impulsando algo así. eh, y bueno, les agradezco muchísimo.